Buenas noches. Vamos a acometer hoy un estudio complejo, tampoco exento de pacificidad, y voy a intentar ser lo más claro posible, o por lo menos apuntarles a ustedes unas ideas fundamentales de lo que se trata, de la estructura de los cuerpos del hombre, que es el medio en el que se va a desarrollar en el espacio físico, en el que mientras está encarnado y después de estar encarnado. Vamos a ir andando en conceptos que son un poco difíciles. Yo les ruego que me perdonen si me reitero o si no soy suficientemente claro, porque la materia, y voy a intentar hacer una síntesis y a su vez didáctica. Eso no sé si lo voy a conseguir, de manera que empezamos. El hombre, el concepto hombre, en este plano terrenal se reviste de 4 cuerpos fundamentales. Hay un quinto cuerpo, que sería el cuerpo espiritual, que le vamos a dedicar unas pequeñas pinceladas al final, pero fundamentalmente cuando el alma baja se reviste, el hombre se reviste de 4 cuerpos fundamentales. Esos cuerpos fundamentales son sus vestiduras, son las herramientas que le van a permitir hacer su desarrollo, su evolución, su trabajo en este plano de la realidad y en sucesivos planos también, siempre dentro de la materialidad, porque estaremos hablando en todo caso de materialidad. Aunque hablemos de cuerpo astral, estamos hablando de materialidad. Cuerpo físico es lo más material, el cuerpo mental es también material y el cuerpo causal es también material. Si bien en escalas de densidad cada vez menos elevadas, más livianas. Así digamos que el cuerpo físico, y dentro de él ya veremos el cuerpo grosero, es el más denso, y así iremos pasando los distintos subniveles dentro de cada cuerpo y los distintos cuerpos en disminución de grado de densidad. Pero estamos hablando, y esto es muy importante, de materialidad. Cuestión que es importante porque a veces en algunas ocasiones veo que cuando se habla de cuerpos del hombre, especialmente cuerpo astral, e incluso ya cuerpo causal, hay algunas personas que confunden esto con la espiritualidad, siendo así que sigue siendo materialidad, aunque en un grado elevado de liviandad, en poca densidad. Empecemos. Estos cuerpos le dan en cada plano de realidad, en cada uno de los mundos que el hombre atraviesa, es decir, el mundo físico, que bueno, no hay mucho que hablar de él, es el que estamos aquí ahora mismo inmersos, el mundo astral, del que ustedes han oído hablar, hay una cultura de viajes astrales, etcétera, el mundo mental, y dentro del mundo mental hay una subdivisión entre el mundo mental y el mundo causal. Pues bien, en todos estos niveles hay subniveles también, y son fundamentalmente herramientas para actuar en esos puntos. Así el cuerpo físico es una herramienta potente para actuar en este nivel de cuerpo físico, el cuerpo astral es una herramienta potente para actuar en el cuerpo astral, y así sucesivamente. Y luego están las interconexiones y la fluidez que hay entre estos cuerpos, que también intentaremos aclararla. ¿Quiere esto decir que cuando yo estoy actuando en el mundo físico a través del cuerpo físico, utilizo este cuerpo, pero a su vez es una limitación? Porque tenemos que tener en cuenta que contra la corriente contraria a desvalorización del cuerpo físico, tenemos que decir que todas las impresiones, sensaciones y actuaciones, tanto del cuerpo astral como del cuerpo mental, que se quieran expresar en este plano físico, lo van a tener que hacer necesariamente a través del cuerpo físico. Por lo tanto, el cuerpo físico tiene una importancia capital, y veremos que vamos a procurar que esté en las mejores situaciones de salud, de integridad y de pureza, para así ser más útil al desarrollo de la evolución del hombre y para ser más eficaz en el plano de actuación que le compete, que es el plano físico. Como ustedes saben, el plano físico ha tenido en la evolución humana, incluso en la evolución natural de la Tierra, una evolución, y esa evolución ha dado lugar a lo que en este momento histórico estamos.
Naturalmente, digamos, el cuerpo astral afecta también a la naturaleza y veremos, y el cuerpo físico también, por supuesto, es la primera visión que tenemos. En cuanto al cuerpo mental, hay algo más que aclarar sobre todo esto. Bien. De manera que cada cuerpo, cada vestimenta del hombre supone una herramienta, pero también una limitación. Puesto que yo, en el plano físico, solo voy a poder actuar con arreglo a mi estado de vibración física, mi capacidad, mi nivel personal, que será seguramente diferente al de otra persona. Pues bien, el cuerpo físico es mi herramienta, pero mi nivel dentro del cuerpo físico es también mi limitación, a no ser que tenga, pues como tienen grandes iniciados, un cuerpo físico altamente desarrollado, no por su especial belleza, sino por su pureza general, por estar en función siempre de ideales elevados y por estar en perfecta conexión con el resto de los cuerpos. Conexión que no va a existir de modo habitual en, digamos, cuerpos más groseros, cuerpos más básicos, de personas que no han llegado a sus desarrollos y que van a tener grandes dificultades de conectar el cuerpo físico tanto con el cuerpo astral como con el cuerpo causal o mental. Pero el hombre es algo más que sus cuerpos. Volvemos a repetir, estos son sus vestiduras, estos son sus herramientas. El hombre es algo más, está por encima de este nivel material y, como decía al principio, tiene que quedar claro que los cuerpos que acabo de mencionar están todos dentro de la materialidad. Son herramientas de expresión del hombre superior, pero dentro de la materialidad. Y son herramientas que le van a servir a desarrollar su proyecto personal, pero en la materialidad. Conforme el hombre va elevando su nivel conciencial y va subiendo su nivel de percepción y su nivel de conciencia, va a ir teniendo capacidades, entre ellas, de aislarse en la conciencia, por ejemplo, del cuerpo astral prescindiendo del cuerpo físico. Son capacidades que se van a ir desarrollando conforme va trabajando la persona, porque ustedes tienen que saber que aquí nada es gratis. Aquí lo que somos y lo que expresamos procede directamente de nuestro trabajo en anteriores existencias y de lo que hacemos en esta. Y todo esto dentro del envuelto y dentro de la ley del karma, que va a afectar a los desarrollos que aquí estamos haciendo. En esta complejidad estamos. En realidad la vida del hombre no es una hoja separada, es un libro que está compuesto de muchos libros, de muchas hojas. La conciencia, el libro completo, le viene dada, como veremos más después, en el cuerpo causal. El cuerpo causal empieza el hombre, el que domina el cuerpo causal, empieza a tomar conciencia directa, y no por imaginaciones ni por intervención de ningún medium, de ninguna clase, ni hipnosis, por su propio desarrollo, va a tomar conciencia de esas vidas superiores si llega a ese nivel, cosa que es bastante compleja. Una observación y una advertencia de entrada. Y cuando las personas empezamos todos a iniciarnos en visualizaciones o en vivencias subiendo de cuerpos, es corriente que aparezcan errores. Es corriente que uno crea percibir lo que en realidad no ha percibido. De la misma manera que el cuerpo físico, es decir, las leyes físicas y toda la complejidad del mundo que tenemos, que ha tenido un desarrollo científico grande, nos ha hecho comprender cómo es la estructura del mundo físico y hemos caído de errores que teníamos. También de la misma manera, en el cuerpo astral, una vez que nos situamos en él, si de inicio entramos en él, tendemos a ver de manera primitiva también esos cuerpos astrales, entre otras cosas, porque solemos estar en el nivel más bajo del cuerpo astral. De manera que no es esto de, bueno, pasé de la muerte física al cuerpo astral y ya se me ilumina toda la vivencia. Esto no va a ser así, en ningún caso. Evidentemente entramos en un cuerpo superior, que nos puede dar esa sensación incluso si hemos tenido un buen nivel físico, pero no necesariamente nos va a llevar a la iluminación completa de niveles de experiencia, algunas veces reflejados de manera ilusoria o por autosugestión. No siempre. Ahora, para comprender el juego entre el mundo físico y el mundo astral, diremos, de entrada, ustedes tienen que comprender que, por ejemplo, el mundo astral es una reproducción casi idéntica del mundo físico.
no de esta casa que tenemos aquí, pero sí de la piedra, sí del hombre, sí de los ríos, sí de todo lo que fluye de manera natural y se desprende de Gaia, de la naturaleza real de Gaia. El mundo astral tiene un duplicado exacto. De modo que para que ustedes ya, de manera un poco revolucionaria, les voy a decir que si de pronto desapareciera absolutamente el cuerpo físico que supone Gaia, estaríamos todos, evidentemente, fuera del cuerpo físico también, y del mundo físico porque habría desaparecido, pero entraríamos en el cuerpo astral y en el mundo astral, de cabeza, cada uno en su nivel. De manera que hay una reproducción casi absoluta de lo que tanto es así. Que ustedes habrán visto que hay personas que fallecen, y cuando fallecen cuentan en experiencias o que cuando han pasado del plano de la muerte, del plano físico al plano astral, prácticamente tienen una gran confusión, creen que siguen vivos. Ustedes se habrán preguntado, ¿cómo es posible? ¿Qué grado de tontería o qué grado de irrealidad hace que una persona que está muerta y a la que no le contestan o a la que no tiene un intercambio directo, esto se ha visto en películas como miles que se me ocurren ahora mismo, ¿no? ¿Cómo es posible que se suceda que la persona no crea que está muerto? Me refiero en el plano físico. Pues sencillamente porque cuando uno pasa del último o de un plano físico más o menos medio elevado y pasa al nivel más bajo de los 7 niveles del plano astral, la diferencia de nivel es tan escasa, las apariencias, incluso todavía las sensaciones que tienen que ver con el olfato, etcétera, etcétera, no iguales, pero sí parecidas, se siguen produciendo, y esto hace que la persona no sabe realmente que está muerta, a no ser que tenga una preparación que le haga conocer, o una situación mental o espiritual que le permita conocer cuál es su situación, o se le haga saber por cualquier medio. Es decir, esto es muy corriente, sobre todo en las personas de más bajo nivel astral. Las personas de alto nivel astral están subiendo a niveles del éter, y ahí, del éter astral me refiero, ahí es más difícil, hay más distancia, es un tejido más fino, es una materia más fina, y por lo tanto hay más escalón, más diferencia entre ese cuerpo astral al que accede del cuerpo burdo o densidad burda del material de la que viene. Ahí no suele producir. Por eso los espíritus un poquito más elevados no suelen sufrir confusión respecto de mundos. Así vemos que, como hemos visto en conferencias y en muchos sitios, así hemos visto como, por ejemplo, aparece un señor que tenía una gran sexualidad y de pronto fallece y no sabe que está muerto, y va persiguiendo jóvenes, como en una conferencia que yo vi, y sigue detrás de ellos hasta que se le hace saber o aprende que ya él está fallecido, y aún así, como su nivel de vibración sigue siendo en ese sentido, está impresionado todavía por ese nivel, va aún conscientemente de que él está en el plano astral y está muerto, tiene necesidades de satisfacción de sus deseos y ansias surgidas en el plano físico, y va a intentar hacerlo apegándose a cuerpos astrales de personas que están en el plano físico. Esto sucede con el sexo, con el poder, con mil cosas, con el apego a la persona amada, con mil y una cosas. Entonces, vamos a ir entrando en el cuerpo físico con un poquito más de detalle. El cuerpo físico tiene dos cuerpos, o sea, dos desniveles, o dos niveles grandes. Por un lado está el cuerpo grosero, que es el cuerpo denso, y donde hay 7 subdivisiones, o sea, de las 7 subdivisiones que tiene el cuerpo físico, digamos que 3, que serían la sólida, líquida y gaseosa, serían del primer nivel del cuerpo grosero, y 4 niveles etéreos, mucho más fluidos, que serían los niveles, digamos, de lo que se ha dado en llamar el doble etéreo. Ustedes han hablado de la complejidad que tiene el doble etéreo. ¿El doble etéreo qué es? El doble etéreo es la materia etérea. Mire, entre un átomo y otro ustedes saben que hay una gran distancia.
entre una partícula del cuerpo físico hay una gran distancia. Pero esa distancia intermedia no es vacío, es éter, fundamentalmente éter. Ya la ciencia empieza a dar este tipo de cosas. Es canal por el que viene la energía. Ese éter tiene esa función. Y es casi un duplicado material, no tan exacto y no tan, digamos, porque como el del cuerpo astral que antes me he indicado, porque el del cuerpo astral engloba a los dos que acabo de decir, el grosero y el etéreo, pero sí es un duplicado que va rodeando la partícula formando, digamos, un yo, una identidad como soy. Se da el caso, por ejemplo, si a una persona se le amputa una pierna, durante un tiempo el cuerpo etéreo va a seguir, digamos, desarrollando la pierna que falta. Esto da lugar a situaciones y sensaciones de gente que se les ha apuntado miembros y que sin embargo manifestaban que seguían sintiendo el miembro. Ese fundamento está en el cuerpo etéreo, es decir, en la existencia de un cuerpo mucho más liviano que el cuerpo sólido, líquido y gaseoso, que es el cuerpo etéreo, por donde fluye la energía llamada prana o aliento vital que los yogis hablan, y que tiene esa función fundamental, ser el vehículo transmisor de la energía, y como digo, hace un duplicado casi exacto. El cuerpo es un instrumento de trabajo del hombre, que debe estar en buen uso. Por lo tanto, hay que cuidarlo. Merece cuidado, no excesivo cuidado. El excesivo cuidado supone una atención excesiva de los aspectos materiales en desnivel de los aspectos espirituales o mentales o astrales. Pero sí hay que llevar una dieta correcta, hay que procurar no comer cosas que embotan. Ustedes, por ejemplo, les voy a decir, tanto los yogis como grandes iniciados eluden comer algunas cosas porque cargan excesivamente el cuerpo de energías que propenden a la animalidad. Por ejemplo, de todos es sabido que el marisco propende o activa mucho la libido, como las especies muy fuertes, igual de la misma forma que el alcohol, no en todas las personas, propende, no en todas las personas, a los niveles de violencia. Por esa razón, o el café en exceso excita demasiado a la persona y lo hace irritable, etcétera, etcétera, etcétera. Por esa razón, las personas que inician un camino que le va a llevar a la iniciación, o que pretenden al menos, empiezan por tomar mucho cuidado con lo que comen y con lo que beben, porque todo eso afecta al cuerpo físico, y el cuerpo físico es un instrumento que va a ayudar o va a convertirse en alguien autónomo. Entre otras cosas, además, cuando se bebe alcohol, el hombre pierde cierto control de su cuerpo físico, y eso hace que el cuerpo ande a su antojo. Y el cuerpo es un instrumento que tiene que estar al servicio del hombre, no al revés. A menudo ponemos el cuerpo al servicio de sí mismo, no del hombre. Una cosa que las personas, por darles pistas a ustedes, una de las virtualidades del cuerpo físico es que tiene tendencia a repetir hábitos. Cuando acostumbramos al cuerpo a un hábito, sea bueno o malo, es como el burro que va a seguir sistemáticamente. Esto hace que muchas personas con ánimo de refinar su comportamiento y de controlar su cuerpo para que sea una herramienta y no el que tira de uno, hace que a menudo introducen en su vida hábitos. Por ejemplo, levantarse a una hora determinada, por ejemplo, comer a una hora determinada, por ejemplo, no dormir a una determinada, por ejemplo, los lunes come esto, los viernes va al cine o va tales días. Es decir, obliga o conduce el cuerpo a unas rutinas que van a hacer que el cuerpo se automatice de alguna manera y le evite la problemática de enfrentamiento o choque que da cuando el cuerpo está desordenado, actúa de una manera desordenada, rige la vida de la persona y lo va conduciendo como de un sitio para otro, como después hablaremos con el pensamiento desordenado, cuando los pensamientos empiezan a ir de un sitio para otro. Entonces, de la misma forma que la persona que se inicia en el camino espiritual va a procurar luchar contra el pensamiento desordenado, también va a intentar imponer rutinas a su cuerpo para hacer más fácil. No digo que sea obligatorio, pero sí es útil, al menos. Hay que tener en cuenta que, como he dicho anteriormente, toda sensación y toda expresión del cuerpo mental y del cuerpo astral en este plano físico se tiene que hacer necesariamente a través del cuerpo físico. Siempre.
Eso quiere decir que el cuerpo físico tiene una importancia de primera magnitud, también en la vida espiritual. El cuerpo etéreo está compuesto de los 4 éteres que antes he dicho, y la función fundamentalmente es que es el medio físico de transmisión de la energía. Y por eso suele llamarse en el mundo yogi como vehículo del prana. Ahora bien, el cuerpo físico, el doble etéreo, a veces ha dado lugar a errores en interpretación, porque cuando la persona fallece, hay como apariciones y la gente considera que son el cuerpo astral. No necesariamente. Cuando muere el cuerpo físico, dado que el cuerpo etéreo es el transmisor de la energía, la mente, el yo superior, retira el cuerpo etéreo, lo retira. Y una vez que se retira, al no haber energía fluyendo, la muerte ya se cierra como un fenómeno irreversible. Ahora bien, esto hace que algunas veces estos fenómenos no son tan automáticos, son un poquito más retrasados. A veces hay un poco más de tiempo entre la muerte física y la desaparición del yo etéreo o del ego etéreo, y esto provoca incluso como especie de apariciones de personas que han fallecido y de pronto pues aparecen a un familiar, a no demasiada distancia. Suelen ser apariciones un tanto difusas, no demasiado claras, a veces una mera presencia en la cama, justo el día que murió o al día siguiente como mucho, porque una vez que el cuerpo físico fallece, la permanencia del cuerpo etéreo es prácticamente, casi, no digo automática, pero muy rápida en su desaparición. Entonces, entramos ya en el cuerpo astral. Si bien, bueno, antes de entrar en el cuerpo astral, y como ya vamos un poco, creo con lo que hemos dicho ustedes, les quiero decir lo siguiente. Todo esto es una materia compleja. Después de dar estas charlas sobre los distintos cuerpos, probablemente dé una que hable de la interconexión de todo esto. Porque como ustedes comprenderán, esto tiene una gran complejidad, es fácil diferenciar los cuerpos y que ustedes aprendan los conceptos, pero luego tienen ustedes que entender que estos cuerpos se interrelacionan. Lo mental, de hecho, les diré ya que el cuerpo astral del que hablaré a continuación en la charla siguiente es el intercambiador entre el cuerpo mental y causal y el cuerpo físico. Lo mismo que el cuerpo físico es el intercambiador de los dos anteriores. Es la única forma de expresión de los dos anteriores. Todo tiene que pasar a través de lo físico en este plano de realidad física. Pero, dicho esto, y dado que vamos a entrar en el cuerpo astral, en la próxima charla hablaremos con detalle de ese cuerpo astral. Intentaremos avanzar también al cuerpo mental, al causal, si nos da tiempo, al espiritual. Les ruego que esta charla, si es posible, la oigan un par de veces, si quieren ustedes sacar provecho, porque a veces lo que uno cree entender no es necesariamente lo que uno ha dicho, y yo tampoco sé muy bien si he sido suficientemente claro en la exposición. Conviene que ustedes lo vuelvan a oír, de forma que cuando vayan a la próxima charla tengan un concepto un poquito ya asentado sobre esto y podamos avanzar con más firmeza en los siguientes cuerpos. Muchas gracias por su atención y bueno.